Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias al Señor. Bueno, le doy gracias al Señor en esta mañana. Bienvenidos a todos los que ya están conectados por ahí, por Radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica. Saludos, hermanos, en esta mañana. Estoy agradecida con el Señor porque me permite estar esta mañana aquí en esta radio, la radio que evangeliza y edifica. Y a todos los que están conectados ahí por Hablemos de la Biblia, por Facebook. Buenos días en esta mañana, todos saludos a los que están ahí conectados aquí, locales aquí en Houston, que Dios les bendiga, la iglesia donde nos congregamos, Ríos de Agua Viva, nuestro pastor Valentín y Maritza Ramos, y a todas las familias, bienvenidos, ¿verdad? Los que puedan estar conectados. Si ya se dieron cuenta, mi esposo, el hermano Adalid Hernández, hoy no está conmigo por motivos, ¿verdad? De que también trabajo en la obra del Señor. Ahí están algunos hermanos hoy en la iglesia local, nuestra iglesia Ríos de Agua Viva, y trabajando, ¿verdad? Así que les mandamos saludos si ellos están conectados por ahí. Saludos a mi esposo y a los hermanos que puedan estar ahí trabajando. Que Dios los bendiga. Y pues se me hace un poco, como no es común, ¿verdad? Que él no esté conmigo aquí en este programa. Pero no queríamos dejar de pasar esta enseñanza. Así que, y que también, ¿verdad? Que poder compartir con usted la palabra del Señor. Seguimos hablando sobre Santiago, la carta de Santiago, pero quiero darle también la bienvenida ahí a Marta Arellanos, que está aquí en la frontera, cerca de la frontera, a un nuevo, alguien que nos está escuchando, Frankie, que Dios le bendiga, hermano, a nuestro hermano Gelacio, que siempre está conectado con su esposa Silvia, ahí en Monterrey, Nuevo León, a mi padre que está ahí en Montemorelos, bendiciones, bendiciones, ahí que están escuchando la palabra del Señor, esa iglesia allá en Montemorelos, también en el sur de México, Guatemala, Nicaragua, Salvador. Hemos recibido también de Puerto Rico ya 2 mensajes. También quiero mandar saludos a la comunidad que está allá en Venezuela, siempre, ¿verdad? Agradeciendo al Señor por esta comunidad que es grande, que hay mucha necesidad allá, así que les mandamos saludos. Y quiero dar un saludo especial a la iglesia de Bryan, Texas. El pastor Rigoberto Reyes estuvo de cumpleaños, que Dios le bendiga, que le siga usando en gran manera. Gracias a Dios por haberlo puesto en nuestro camino, y también felicidades a su hijo Obed, que Dios le siga bendiciendo y que juntos puedan trabajar para la obra del Señor. Así que, hermanos, estamos bendecidos, ¿verdad? Porque Dios es bueno, y vamos a dar inicio, voy a dar inicio con esta enseñanza. Así que yo le pido a usted que se comunique, ¿verdad? Que se comunique conmigo y déjeme saber si está ahí, si tiene alguna aportación para este tema. Como saben, siempre la hago al lado de mi esposo, ¿verdad? Estos temas, y entonces interactuamos, y mientras él está hablando, como que uno se concentra en lo que va a decir más adelante. Así que quiero que usted se involucre en esta enseñanza, y me deje saber ahí por mensajes de WhatsApp o de Messenger que está ahí conectado, o aquí también en la página Hablemos de la Biblia, ahí donde está usted conectado, para que podamos juntos crecer con esta enseñanza. Y le damos gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, porque esta palabra es de edificación. Así que, hermanos, vamos a empezar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tu palabra es vida. Gracias, Señor, por aquellos que están conectados, Padre eterno, que estamos deseosos de escuchar, Señor, esta palabra que edifica, Señor, esta palabra que levanta, Padre, y que hace una obra de transformación en el hombre y la mujer. Gracias te damos por aquellos que son nuevos, Señor, que radio escuchas, Señor, aquí por Radio Palabra de Vida, y aquellos que están escuchándonos a través del Facebook en Hablemos de la Biblia. Que Dios bendiga sus vidas y que esta palabra llegue, Señor. Deme palabras entendibles, Dios mío, para que puedan llegar a los corazones, Señor, y que tu palabra sea transformando las vidas, así como tú quieres que sí siga transformando, Señor, esa palabra, las vidas, Señor. Gracias te damos, Jesús. Toda la honra y toda la gloria son para ti, mi Dios. Gracias, Señor. Y nosotros venimos, hermanos, amados hermanos, hablando
sobre este epístola de Santiago, una carta que es muy rica en lo que es enseñanzas. Santiago, el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, escribió esta carta y él se quedó después de que empezaron las persecuciones, ¿verdad? Ahí en Jerusalén, él se quedó como líder principal y como líder principal, como un pastor, digámoslo así, como un líder, él veía la necesidad que había en la iglesia en cuanto a que no había, había mucha necesidad porque se habían ido huyendo, habían sido expatriados los de ahí de Jerusalén. Y entonces él escribe esta carta con un corazón que veía las necesidades y temas de cosas que sí estaban aconteciendo en la iglesia. Entonces Santiago en ese amor hacia las almas, él escribe, guiado por el Espíritu Santo, esta carta y la dirige a los expatriados, ¿verdad? Pero también la dirige, hermanos, a cada uno de nosotros, de los que hemos conocido al Señor. Esta carta va para nosotros también. Él la dirige a esos hermanos y les habla con aquel amor: hermanos míos, hermanos amados míos, por sumo gozo, cuando diga que él decía en el primer capítulo que tuviéramos por sumo gozo cuando estuviéramos pasando por las pruebas. Después en ese mismo capítulo 1, él dice que soportemos las pruebas, las tentaciones, y que cuando nosotros seamos tentados, que no culpemos a Dios porque nosotros hemos sido tentados, que más bien nosotros nos examinemos y que veamos que es a causa de nuestras concupiscencias que nosotros que podemos caer en la tentación. Y luego pasamos al capítulo 1 también del versículo 19 en adelante, que dice pero que seamos hacedores de la palabra. Si usted se da de cuenta, en una carta tan pequeña de 5 capítulos que yo en mi Biblia tengo, que será 3 hojas por los dos lados, es una carta que está rica en contenido, hermanos. Así que nos damos cuenta que él habla de la sabiduría que viene de Dios. Él dice que nos gocemos en las pruebas, que soportemos las pruebas, que no digamos que Dios nos tienta, que nosotros tenemos algo que ver cuando caemos en las tentaciones. También dice que seamos hacedores de la palabra, que no solamente seamos oidores, que no somos religiosos, porque la verdadera religión pura y sin mácula de delante de Dios es hacer obras de misericordia por aquellos que no nos pueden regresar el favor. Lo dice en el versículo 1 del 27 del capítulo 1, que hagamos obras de misericordia con los huérfanos, con las viudas. Más adelante, la semana pasada, hablábamos en el capítulo 2, hermanos, contra la amonestación, contra la parcialidad, contra el favoritismo. Y el Señor nos dice en el capítulo 2, en el versículo 9, que el favoritismo, el hacer acepción de personas, es pecado delante de Dios, así como lo es la mentira, así como lo es el adulterio, así como lo es el homicidio. Y que dice que también nosotros al escuchar la palabra, ¿verdad?, que así como hablamos, que así lo hagamos, y que hagamos misericordia también, porque juicio sin misericordia se hará para los que no tienen misericordia. Eso lo dice en el versículo 13 del capítulo 2. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Así que esta semana tenemos este tema que habla sobre la fe sin obras es muerta. ¿Cuál es tu fe, hermano? ¿Es una fe viva o es una fe muerta? Si usted se da de cuenta, Santiago escribe y no solo nos da la recomendación, no solo nos da el punto que él quiere tratar, sino también nos da un ejemplo. Y eso es lo que me gusta de la carta de Santiago. En el capítulo 1 veíamos que cuando hablaba del favoritismo, más bien al principio del capítulo 2, en el versículo 1 y 2 y 3, él habla y amonesta sobre no hacer acepción de personas. Entonces, cuando nosotros hacemos acepción de personas, él todavía tiene la paciencia para dar el ejemplo
del hombre que entra al templo con un anillo y también del hombre que extremadamente entra andrajoso. Y él pone estos ejemplos para que no nos quede duda y que entendamos la palabra, las recomendaciones que Santiago nos quiere dar cuando él escribe estos consejos de un corazón, digámoslo así, pastoral, porque realmente Santiago tiene un corazón pastoral que ve todas las necesidades, todas las deficiencias, todas, digamos así, dificultades que tenía la iglesia cuando él estaba liderando allá en Jerusalén. Así que esta es una carta que nosotros debemos atesorar. Está rica, está llena de bendición esta carta. Así que, hermanos, si alguien se quiere comunicar, vamos a seguir hablando. Vamos a empezar con este tema, ¿verdad? ¿Tienes una fe viva o tienes una fe muerta? Así que medite usted, hermano, ahí, qué es lo que usted guarda en su corazón, una fe viva o una fe muerta. Y yo quiero empezar leyendo, hermanos míos, en el capítulo 2, en su versículo 14 al 19. Bienvenida a mi hermana Lorna Cruz, que está ahí con nosotros. Mi hermana Lorna, mi hermana Laura López, que no se está perdiendo esos temas, ¿verdad? Y saludos a mi primo allá en Montemorelos, Nuevo León, Fernando Valdés. Saludos, bendiciones hasta allá, y qué gusto saber que están escuchando la palabra del Señor. Capítulo 2 de Santiago, en su versículo 14, yo quiero leerle a usted esta palabra. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si se da cuenta usted, hermano, él está haciendo unas preguntas que son de meditar. Y así como él empieza desde el capítulo 1, hace preguntas, él nos hace reflexionar. Así que nos pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Vuelve a preguntar Santiago, ¿de qué aprovecha? Que tú le desees lo mejor, que Dios te bendiga y te guarde, y tú ves que están en necesidad y que tú no haces nada, y pudiendo tú no haces nada. Dice, ¿de qué aprovecha que tú les desees lo mejor? Así también, dice en el versículo 17, así también es la fe. Si no tiene obras, esta es muerta en sí misma. Dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que, querido hermano, ¿cuál es nuestra fe? ¿Una fe viva que nos lleva a la salvación, o una fe muerta, una fe inactiva, una fe sin obras, que esta no lleva a la salvación? ¿Cuál es nuestra fe? Así que pongámonos a meditar, porque aquí hay una pregunta. Yo sé que la salvación, hermanos, es por gracia. Entonces, ¿por qué Santiago en 2:14 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarse? La respuesta, hermanos, es amplia. La salvación es amplia y es específica también al mismo tiempo. Es específica, pero hay una amplitud en su explicación. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Es por gracia, pero si se recibe por medio de la fe. Fíjese que en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues esto es don de Dios. O sea, la salvación es por gracia. Ese es un regalo de Dios. Pero no es nada más de que te la regalo y ya. No es por obras, pero hay una condición. Y esa condición es una fe viva, una fe genuina, una fe que pueda demostrar que hay en verdad esa fe en el Señor. Cuando nosotros tenemos esa fe en Dios, es que esa salvación por gracia llega a nuestras vidas. Santiago del capítulo 2, del 14 es más, hasta el 26, nos dice que esto es a veces sacado de contexto, y ya que algunos piensan que hay que hacer obras para ser salvo. Hermanos, sin embargo, esto es contrario a lo que enseñan las Escrituras. Nosotros no tenemos que hacer obras para ser salvos. Las obras que hace el cristiano son resultado de un corazón transformado, de un corazón agradecido, de un corazón que ya es salvo. Ninguna obra puede salvar al hombre. Ninguna obra que podamos hacer no puede salvar al hombre. Lo que nos dice aquí Santiago es que la fe, que es la fe verdadera, la fe genuina, la fe viva, la fe que salva, esta se demuestra por obras. Yo no sé si usted que esté ahí, usted tenga bien clarito cuál es la salvación, cuál es la fe que nos lleva a la salvación. Las obras no son lo que nos van a llevar a la salvación, pero estas son evidencias de que usted y yo ya somos salvos. La fe en Cristo siempre, siempre, hermanos, va a producir buenas obras. La confusión, hermanos, es que siempre, en primer lugar, es que la idea de que nosotros nos podemos salvar por obras. Pero, ¿sabe? Ni las obras de la ley del Antiguo Testamento pueden salvar a nadie. No las pueden salvar ni cualquier obra de beneficencia, ni cualquier obra de caridad nos puede salvar. Fíjese que dice en capítulo 3 de Tito capítulo 3, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por ese lavamiento, por el arrepentimiento, en resumida cuenta, por el arrepentimiento de nuestro corazón, Él nos ha dado la salvación como un regalo. Como un regalo ya por gracia, porque no nos lo merecíamos, era inmerecido este regalo, pero por esa fe que se activó y que hubo un arrepentimiento, ese arrepentimiento Dios lo vio y Él, por ese arrepentimiento que vio nosotros fuimos justos, nos hizo justos de delante de Él ese arrepentimiento y nosotros obtenemos la salvación. Así que ahí tuvo que haber una fe genuina para recibir la salvación que es por gracia. Hay una fe genuina y una fe viva que nos da la salvación. ¿Cuál es tu fe? Porque si tu fe es una fe muerta, no tiene evidencia de que hay fe. Solo dices, yo soy salvo, yo creo en Jesús como mi Salvador, pero no hay una vida que refleje que la luz del Señor está en ti. Entonces esa es una fe muerta, como lo habla capítulo 2 de Santiago, que es una fe muerta. Incluso, hermanos, fíjese usted que los demonios creen y estos tiemblan. Ellos creen que hay un Dios y estos tiemblan. Y ellos no hacen la voluntad de Dios. Ellos no hacen la voluntad de Dios. Ellos van a ir a la condenación. Mucha gente está así. Ellos creen que hay un Dios y podrán temblar. Y muchos, me atrevo a decir, que ni tiemblan. Y dicen que, y mire, hablan que Dios es mi Señor, que Dios nos bendiga. Tienen un lenguaje tan amplio en decir Dios te bendiga, te guarde, pero no tiemblan. Y muchos y saben que hay un Dios, pero no hay obras de arrepentimiento. Y no estoy hablando de obras de misericordia, de caridad. Esas obras no salvan. Las obras que Dios quiere que nosotros reflejemos son las obras
que son el fruto del Espíritu Santo de Dios, son el fruto de lo que nosotros ya hemos sido transformados por el Espíritu mismo. En nuestras vidas. El que mata ya no mata más, el que adulteraba ya no adultera más, el que se drogaba ya no se droga más, el que mentía ya no miente más, el que hacía acepción de personas ya no hace acepción de personas más, el que se vanagloriaba ya no se vanagloria más, sino que le da la gloria al Señor. Así que esa es la fe, esas obras de arrepentimiento son la evidencia de una fe genuina, de una fe viva. Así que, hermanos, seguimos aquí compartiendo la palabra del Señor. Yo quiero leerles algo. La fe es la condición, hermanos, para ser salvos por gracia. Fíjense que aquí dice, ¿se podrá salvar sin la obra del arrepentimiento? Y fíjense que en Lucas capítulo 13 dice que es necesario el arrepentimiento. Es una condición para ser salvo por gracia. O sea, la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Como le decía al principio en Efesios 2:8, dice que la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, si usted y yo tenemos esa fe en Jesús, va a haber un arrepentimiento, porque sabe, Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Entonces no puede ser que nosotros sepamos eso tan grande y que no haya un arrepentimiento y decirle perdóname porque toda mi vida te he ofendido. Yo he pecado. Tú viniste a darme salvación. Tú viviste en esta vida 30 años, 33 años aquí sin pecado. Tú fuiste a la muerte y aún no abriste tu boca. Tú sufriste por mí. Tú sufriste por mí y no puede ser que yo diga que creo en ti y no haya en mí un arrepentimiento y decir, perdóname, yo participé en esa muerte tuya, Señor. Y es por eso, hermanos, que si no hay arrepentimiento, no podemos decir que nuestra fe es genuina. Así que hay una condición para esta fe que es dada por gracia, que es un regalo del Señor. Esta condición es una fe genuina, una fe que demuestre una vida que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, una vida que se vea reflejada. Si tú dices que tú tienes fe, pero no tienes obras, esa fe no es una fe viva, esa fe es una fe muerta. Y sabe que Santiago, como tenía un corazón que todo lo entendía, todas las personas que tienen al Espíritu Santo de Dios pueden entender muchas situaciones, y Dios capacitó a este hombre para que él pudiera ver más allá. Tal vez si el escribir esto, pero no dar un ejemplo, él nos da el ejemplo para que nosotros, si no entendemos, que con el ejemplo entendamos. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero si vemos que alguien está en necesidad, y lo dice en el versículo 15, y si alguien, dice en el de versículos 15, y si un hermano o una hermana están desnudos, dando a entender, y si un hermano y una hermana están en una gran necesidad, no tienen nada, y tienen hasta la necesidad del mantenimiento del día a día. Si alguno de vosotros les dice, ay, hermanos, Dios te va a proveer, pero tú en tus posibilidades, tú tienes la posibilidad de hacer algo por ellos. Nosotros, cuando les decimos que Dios te bendiga y te lleve en paz, ahí, hermanos, nosotros no estamos en verdad siendo hacedores de la palabra, ni mucho menos reflejando una vida de fe, que una vida de fe es misericordia, una vida de fe es compasión, una vida de fe es amor, una vida de fe se compadece, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos la situación, cualquiera que fuere, viéramos la situación y nosotros decimos que
que tenemos fe y si vemos esa situación de necesidad y no hacemos nada por esa situación de necesidad, quiere decir que nuestra fe no es una fe viva, es una fe muerta. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar, pero yo me ponía a meditar. Fíjese que conocí a alguien que me platicaba, ¿verdad? Que cuando esa persona vio la película de Jesucristo, ¿verdad? La Pasión de Cristo, esa película muestra... yo creo que muestra mucho y poco, ¿verdad? De la realidad, pero mucho que en verdad nuestro Señor Jesucristo fue maltratado, a Él lo golpearon, a Él le llevaron a la cruz, a Él le traspasaron con los clavos, a Él lo pusieron en alto, lo dejaron ahí, le traspasaron una lanza en su cuerpo y dice que esa persona, esta amiga me decía que ella lloró mucho cuando lo golpeaban, lloró mucho cuando lo maltrataban, cuando cargaba la cruz, cuando iba subiendo, porque las escenas de esa película, hermanos, pero como que estremecen a uno. Y entonces esta amiga me decía que ella se estremecía mucho por esas escenas, pero ¿qué es lo que su vida refleja? Que ella también me contaba que por mucho tiempo aún lo sigue, puede ser que todavía sí lo siga practicando, no ha llegado al arrepentimiento, pero dice que por mucho tiempo no se compadeció de sus padres, mucho tiempo no se compadeció de lo que eran sus hermanos, que vivían en una condición bien difícil, pero se compadecía por las escenas de una película. Ahora, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Decimos, Señor, 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 yo creo en ti, yo te alabo, yo te creo, vengo al templo, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, pero solo lo decimos, pero no lo hacemos. Entonces, realmente lo que tenemos es una fe muerta, una fe que no es una fe viva. La fe verdadera lleva a una acción, y esta acción primeramente es un arrepentimiento. El segundo es demostrar con obras de misericordia que hay una fe viva en nuestro interior. Eso es lo que Santiago quiere hacernos reflexionar. Si nosotros decimos tener fe, hermanos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que yo sé que muchos estarán preguntando, ¿de qué fe es la mía? ¿Qué fe tengo? ¿Es una fe viva que en verdad refleje mi vida, que estoy con esa fe viva? ¿O es una fe muerta que digo yo nada más de palabra, digo yo sé? Una fe teológica nada más, una fe que solo va al intelecto del hombre, al intelecto de la mujer, pero que no te lleva a la acción, que no llega al corazón y te pone activo a hacer obras que dice que el Señor ya las puso de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Cuál es tu fe? ¿Es una fe viva o es una fe muerta? Porque la fe muerta es incluso la que tienen los demonios, la que dice en Santiago capítulo 2 y su versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Fíjese lo que dice aquí. Pues bien haces, pero también los demonios creen y ellos tiemblan, y muchos no temblamos, muchos no tiemblan ante saber que hay un Dios y no hacer nada porque este evangelio avance. Hermanos, si nosotros tenemos fe, la primera acción es en obediencia, porque dijo Jesucristo, ¿cómo no vamos a tener obra? La primera que nos dejó en su gran comisión es ir. Ahí es una obra. Si nosotros somos salvos, nosotros tenemos que hacer algo, y es ir a todas las naciones llevando esta palabra. Dice que para que sean salvos y que hiciéramos discípulos, hermanos, discípulos, no nada más a que le dijéramos a la gente que hiciera una oración, porque una oración no salva a nadie. La confesión de boca, si no hubo un arrepentimiento, no nos puede salvar. Aquella confesión que se dice en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí hay una acción, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque dice que con la boca se confiesa para salvación, pero
con el corazón se cree para justicia. Así, ¿justicia de quién? De Dios. Así que, hermanos, nuestra fe genuina va respaldada y va evidenciada por acción. Que Dios les bendiga. Y saludamos también a mi hermana Hazel, a mi hermano Franklin, que está ahí conectado, y a todos los que se pudieron haber conectado. Saludos también a mi hermano Joel y a su esposa, una linda pareja que siempre está ahí en la audiencia, ¿verdad? Siempre nos oye por Radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica. Así que, hermanos, sigo con este tema. Si alguien quiere llamarme o mandar un texto con una aportación, ¿verdad?, de algo sobre el tema que estamos hablando, yo le agradezco, hermano, porque estamos, ya ve, como me hace un poco falta aquí mi esposo, pero esta palabra está linda, esta palabra, hermano, porque es una palabra que edifica. Y sabe que estaba meditando, que escuchaba yo de Lutero, que aquel hombre, ¿verdad?, que escribió aquella tesis sobre la reforma, ¿verdad?, de la iglesia, dice que tenía un poco como de contrariedad, ¿verdad?, con este libro de Gálatas, porque él pensaba que entonces, ¿cómo era que se contradecía con este libro de Santiago? Él decía que por qué Santiago se contradecía, ¿verdad?, con lo que decía Pablo en Gálatas. Entonces, habrá que hacer obras para ser salvo, decía él. Y no, nos damos de cuenta que ni Pablo ni Santiago se contradicen. Cuando Pablo dice que la salvación no es por obras, es porque él está diciendo la salvación no es por obras de la ley. No es por obras para que nadie se gloríe tampoco. Estas obras de la ley no salvan a nadie. No podemos hacer sacrificios para decir yo quiero ganarme la salvación, porque la salvación no tiene precio monetario, no tiene precios por obras, porque no podemos trabajar nosotros para ganarla, sino que esta es un don de Dios, es un regalo de Dios para aquellos que tienen una fe genuina en Jesucristo. Y entonces no hay contrariedad, porque aquí lo que Pablo decía en Gálatas, dice que la salvación, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, él lo dice en Gálatas 2:16, sino que por su fe en Jesucristo. Mas sin embargo, ahora, Pablo defendía la salvación que es por medio del Señor Jesús. Santiago está tocando no la salvación que es por medio de Jesucristo, sino que si la fe genuina que tuviste, que la fe que tuviste es genuina, ¿cuál fe tienes tú en Jesucristo? ¿Una fe genuina o una fe viva o una fe muerta? Porque la fe viva se activa primero con arrepentimiento y después hay una transformación. Hay que hacer, porque dice que Jesucristo dice, si me amas, obedece. ¿Por qué no obedeces? Si dices que me amas, ¿por qué no obedeces mis mandamientos? Y también lo afirma también, si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces vemos ahí que obedecer es evidencia de una fe genuina. Y esta es la acción. Así que esta obra es resultado de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es grandioso, hermanos, porque nos vemos que mucha gente dice, yo creo en Señor Jesucristo. Pero la palabra dice que muchos me dirán, Señor, Señor. Y Él les dirá un día, en aquel día que Él venga por su pueblo, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque sabe una cosa, ciertamente también está escrito que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se queda inactivo, le es contado por pecado. Así que, hermanos, ¿cuál es tu obra? ¿Cuál es tu fe? ¿Una fe viva o es una fe muerta? Ahora, hermanos, yo no quiero que se confunda usted, ¿verdad? Hay obras de caridad que muchos hacemos, hay obras de beneficencia. Esas obras no salvan en sí. Esas obras no salvan, pero ahora, si tú tienes fe, tu corazón está lleno de misericordia, de compasión, y porque tú tienes fe, entonces hay obras en tu vida. Pongámoslo así, yo le estaba dando un ejemplo de esto a mis hijos y le decía que la fe y las obras van de la mano para evidenciar una vida
de fe, porque la fe es un estilo de vida. La fe en Jesucristo no es decirlo con la boca, hacer una confesión y decirlo, yo soy cristiano, sino demostrarlo con tu vida reflejada, que eres cristiano. Y yo les daba este ejemplo, hermanos, de una canoa. Y yo les decía que las obras y la fe van de la mano, que la canoa tiene dos remos, la fe y las obras, que son consecuencia, que son el resultado de la fe viva. Entonces, mi remo de fe viva tiene que llevar obras. Y esta canoa va avanzando y va avanzando y va avanzando hasta que llega a la meta final, hasta que llega Jesucristo. Pero usted se imagina si yo nada más tuviera obras. ¿Para dónde va a ir esta canoa? Esta canoa se va a desviar. Y esta canoa no me va a llevar a la meta, que es el Señor Jesucristo. Estas obras de beneficencia, estas obras de caridad, no me van a llevar. Es más, estas obras de religiosidad, de estar todos los días en el templo, pero no vivir una vida de arrepentimiento, sino vivir en el pecado en el que antes vivíamos. Estas obras, por más que reme, no me van a llevar a la salvación. Pero si yo tengo mi fe genuina y mis obras que son resultado de mi fe genuina, yo voy a llevar esta canoa hasta el final. Ahora, hermanos, ¿qué pasara si yo nada más tuviera digo que tengo fe, pero esta fe no la demuestro ni con acciones? Digo, estoy bien agradecido. Yo no sé si usted ha escuchado personas. Yo estoy bien agradecido con Dios, hermanas. Pero no hay muestras de arrepentimiento, no hay muestras de agradecimiento, no buscan del Señor, es más, no se congregan, no tratan de hacer algo por la obra, no tratan de conocer a los hermanos, no tratan de conocer. Yo no sé si alguien les ha pasado conocer algo así. Dice que tiene fe y la fe, que es una fe muerta, va remando, no te va a llevar hasta el Señor, a la meta que lleva el Señor, porque una fe genuina, una fe viva, va acompañada de las obras. No, este es el ejemplo que yo le daba a mis hijos. Y sabe una cosa, nosotros tenemos que creer que la fe y las obras que son consecuencia de esa fe van juntas, hermano, porque no podemos de labio decir yo soy salvo y hacer una oración y ahí nos olvidamos de todo. Como yo ya soy salvo, siempre salvo, yo no tengo que ir regenerándome por medio del Espíritu Santo en mi vida, sino hay que haya una evidencia, que haya esa obra de arrepentimiento, esa obra de decirle, de resistir, porque hasta resistir al diablo es hacer una obra, es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Para todo, hermano, nosotros tenemos que reflejar que nuestra fe es una fe genuina. Así que, hermano, repórtense, ¿dónde están? Quiero saber si ustedes están por ahí esta mañana, como si alguno ya se ha agregado aquí esta mañana. No estuvo mi esposo conmigo, me hizo mucha falta, pero este tema es un tema rico, hermana. Eso es un tema de bendición. Y este tema, hermano, muchas veces nosotros decimos, entonces hay que hacer obras. No, hermanos, las obras que hagamos son el resultado de una fe genuina, de una fe viva, como dice como dice Santiago capítulo 2, de su verso 14 en adelante. Estoy leyendo hasta el 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero mire usted qué advertencia tan escalofriante dice aquí. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que hay un Dios en los cielos. Acuérdense, hermanos, que había demonios que temblaban, que huían. ¿Por qué nos vienes a perturbar antes de tiempo? Si los seres malignos creen que Dios es poderoso, que Dios es justo, que Dios tiene el poder, que Él viene un día, porque Él ya sabe que está derrotado, que Él ya sabe cuál es su condenación eterna. Ellos tiemblan solo de acordarse. Como nosotros que decimos tener fe, una fe viva, no vamos a temblar ante el Dios todopoderoso, un Dios poderoso que mire que fue tan bueno que mandó a su único hijo, a su hijo unigénito, para que muriera por usted y por mí, para darnos la vida eterna. Y hay solo una condición, una fe genuina,
una fe genuina, una fe que tiene arrepentimiento, porque sin esa condición, no es por obras, pero hay una condición, que esa fe sea genuina, que esa fe sea viva, que Jesucristo sea así, mi Salvador, pero que yo haya creído con arrepentimiento. Y entonces Dios, que es tan bueno, me da la salvación, porque ese es un don de Dios, es por gracia, es un regalo, pero que hay esa condición, hermanos, una fe genuina. ¿Cuál es tu fe, hermanos? Así que si alguien tiene algún comentario que pueda aportar, aquí estamos, hermanos, aquí estoy, y ya falta poco tiempo, pero no quiero irme sin también decirles, ¿verdad, hermanos? Que sigamos adelante siempre, hermanos, aumentando, ¿verdad? Esa fe, porque la fe va aumentando por el oír la palabra del Señor. Fíjense que si nosotros no hacemos el esfuerzo por indagar en su palabra, nuestra fe se puede quedar estancada. Porque la fe puede quedarse estancada cuando nosotros no indagamos en la presencia de Dios, en su palabra. Podemos quedarnos estancados y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vayamos como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día sea pleno, cuando Él venga por nosotros. Así que si nosotros decimos que tenemos fe y no tenemos obras, hermano, alguien puede decir: yo soy salvo por gracia y no por obras, pero Jesús dijo en Mateo 5:16 que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre. Fíjense, Jesucristo está diciendo, esta salvación es por gracia, ¿verdad? Pero fíjense Jesús lo que está diciendo, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras, que son el resultado de una fe viva, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Qué hermoso es el Señor. Tus obras iluminan el camino a Dios, a todos los que te ven, a los que te rodean, y les llevas tú por medio de tu testimonio, digámoslo así, que es andar. Y el andar en el temor de Dios es una obra también. El andar en obediencia refleja el poder y la gracia de Dios en tu vida. Así que eso es una prueba de fe verdadera, el que tú puedas llevar esa luz, el que tú puedas que vean tus buenas obras y que éstas glorifiquen a Dios, como dice Mateo capítulo 5, su versículo 16. Así que, hermanos, ¿cuál es tu fe? ¿Una fe viva o una fe muerta? Porque nuestra fe viva tiene acción. ¿Sabes algo que a veces cuando dice a alguien están bien agradecidas, pero están inactivos sin hacer nada? Digo yo, ¿será que esa fe será una fe viva? Yo me he puesto a preguntarme, porque lo que tú crees, mire, sale a relucir. En las cosas que haces, lo que tú dices, debe salir a relucir en las cosas que tú haces. Por ejemplo, cuando alguien se entrega a Jesucristo, su vida cambia, pero si alguien dice que ha aceptado a Jesucristo, pero regresa a su vida de pecado, no ha cambiado nada, no ha dejado nada, sigue practicando todo aquello que no es agradable ante los ojos de Dios, esa fe que dice que tiene en Dios, que tiene en Jesucristo, esa es una fe muerta. Esa fe no es una fe salvadora. Y eso es lo que quiere Santiago a nosotros dejarnos saber aquí, que hay una fe que es errada, es una fe muerta, es una fe que no lleva a la salvación. Es como si tuviéramos en una fe en algo que no existe, porque si tú tienes una fe en Jesús, esa fe en Jesús ya tuvo que haber hecho la obra del arrepentimiento, tiene que tener esas obras que son para la evidencia, ¿verdad? De que tú eres un hijo de Dios, un hombre que camina en una vida de fe, porque esto es un estilo de vida. Fíjense que hay un ejemplo en Hebreos capítulo 11. Hay muchos ejemplos. Hebreos capítulo 11, hermanos, habla de hombres y mujeres. Los hombres y mujeres mencionados en Hebreos fueron personas que fueron de acción. Fueron personas que tuvieron acción. Primero, pues, nos dice, ¿verdad? Nos habla de que dice que cuando primero Noé creyó, y dice que él empezó a hacer una barca. Que por fe, dice que Noé por fe construyó esa arca. Entonces vemos que la fe que tenía en Dios tuvo acción.
¿Cuál es tu fe, hermano? ¿Cuál es tu fe? ¿Qué acción tiene tu fe? ¿Es una fe que tiene acción o es una fe pasiva? Una fe muerta, una fe que no está activada, una fe que sabe que hay una necesidad de hacer algo, pero no lo está haciendo. Vemos muchos ejemplos aquí en Hebreos 11 de hombres que demostraron con sus acciones su fe. Noé creyó a Dios y le fue contado, Noé creyó a Dios y empezó a construir el arca. Abraham creyó a Dios y su intento por obedecer a Dios, eso fue la clave. Él obedeció y estuvo a punto de sacrificar a su hijo porque Dios así se lo pidió. Génesis 22 lo relata. Si alguien quiere leer esa historia, Abraham, la cual también aquí señala Santiago, ¿verdad? Más adelante, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando dice en el versículo 21, ¿verdad? Que no fue justificado. Fíjese cómo Santiago nos hace esa pregunta para que nosotros reflexionemos y que ya no estemos inactivos. Dice, mira Abraham, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahí en el capítulo 22 de Génesis, Dios le pide a Abraham como para probar su fidelidad, aunque ya venía llevando una vida de fe y de temor. Pero fíjese cómo Dios se le dice a Abraham y le dice que entregue cuando él le pregunta, ¿y cuál es dónde está la ofrenda? Dice, y le dice a su hijo, cuando van subiendo, ¿verdad? Para ir a hacer el sacrificio, ¿cuál es la ofrenda que le vamos a dar? ¿Dónde está el holocausto? Dice, Dios proveerá. Pero sin embargo, Dios al estar allá en el monte le dice, sacrifícame a Isaac. Y sabe, la fe de Abraham tan grande, de tener un Dios que le había prometido que él iba a tener descendencia, que en él se iban a ser bendecidas todas las naciones. Él tuvo por obediencia esa fe y estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Y cuando Dios ve que estuvo a punto de sacrificar a su hijo, esta acción le demostró que había una fe genuina. Y entonces Dios no le permitió hacer ese sacrificio, porque realmente un sacrificio no nos lleva a la salvación, no nos da la salvación. Pero el acto de obediencia, por obediencia yo voy a hacer lo que me está demandando el Señor. El Señor lo está viendo y él dice que eso le fue contado por justicia. Y mira, hermanos, qué hermoso que el Señor le llamó amigo de Dios, su amigo. ¿Por qué? Porque en realidad hubo un corazón lleno de fe, y no solo de fe, sino que esa fe la pudo demostrar, y está testificado en mi Biblia y está testificado en su Biblia que él hasta lo último, él obedeció hasta que Dios le dijo, no lo sacrifices. Yo creo que tú tienes esa fe verdadera, y le fue contado por justicia. Nosotros somos salvos por gracia, por una fe genuina, una fe viva en nuestro Señor. No es por obras de la ley, porque estas no salvan. Lo que nos salva es una fe genuina, que ya esa fe que nos lleva a la acción, una fe viva, no como una contemplación intelectual y que todos lo sabemos, sino una fe que está activa, trabajando en la obra del Señor, y también regenerados en nosotros mismos por la obra del Espíritu Santo de Dios. El caso de Abraham nos da la respuesta. La persona es justificada, la que ya es salva, exhibe su obediencia, exhibe su fe, hasta que el Señor le dice, yo he creído en ti, yo creo que tú tienes una fe verdadera, no lo sacrifiques a tu hijo. Y fíjese que yo me imagino que Abraham se ha de haber alegrado tanto y se sintió tan complacido consigo mismo, no que yo soy tan bueno delante de Dios, pero yo me imagino que Abraham en su interior respiró y dijo,
por obediencia a Dios, por tener fe en mi Dios, Él no me permitió que yo sacrificara a mi hijo. Es tan lindo nuestro Dios cuando nosotros tratamos de vivir una fe viva, una fe genuina, una fe que no se detiene, porque va a haber muchos impedimentos para que usted no muestre su fe. Una fe que está menguante, una fe que no tiene esa acción, hermanos. La fe del cristiano no es una fe pasiva. Es una fe de acción, porque sabe una cosa, el reino de los cielos se hace fuerte y la palabra del Señor nos dice que solo los violentos, dice en algunas de las Biblias, de algunas versiones, solo los violentos la arrebatan. En otra dice, solo los valientes la arrebatan. Así que no podemos estar pasivos. También la Biblia nos dice que tenemos que ser obedientes a los mandatos de nuestro Señor. Cuando el Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso implica acción, hermanos, porque hay que activar la misericordia, hay que activar el perdón, hay que activar el olvido, hay que desechar el resentimiento, hay que desechar muchas cosas. Así que esas acciones son la evidencia de una fe viva. ¿Cuál es tu fe? ¿Una fe viva o una fe muerta? Así que, hermano, con esta reflexión sobre Santiago capítulo 2, te quiero dejar en esta mañana cuál es tu fe, una fe viva o una fe muerta. Pongámonos a preguntarnos si nuestra fe que decimos por boca no necesita obras, no necesita cambio, no necesita hacer nada, sino una vida que vaya así nada más, ahí se va. Hermanos, esa no es una fe viva, esa es una fe que está muerta y lamentablemente muchos están cayendo en el error de que salvo siempre salvo y no tengo que hacer nada, Jesucristo ya hizo todo. Nosotros tenemos que activar nuestra fe. ¿Y cómo es activar nuestra fe? En verdad, que haya frutos de arrepentimiento, dice, por sus frutos los conocerán. No nos dice por los frutos de nuestro vientre, nuestros hijos, no, por los frutos de uno, que si en verdad estamos regenerados por el Espíritu Santo, si hay misericordia, si hablamos verdad, si hablamos, si hacemos también acción, si estamos contribuyendo para que estas obras de misericordia se lleven a cabo. La fe viva obedece a Dios y se manifiesta en la vida diaria de nosotros. Hermanos, que Dios te bendiga, que nos quedan unos 2 minutos. Yo quiero orar, pero si dices ser creyente, se examina tu corazón. Examina tu corazón y tu vida para asegurarte que posees una fe viva y una fe que salva. Segunda de Corintios 13 dice, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba todos ustedes mismos, dice Pablo en Segunda de Corintios capítulo 13, 5. Pero si tú no estás en Cristo, querido oyente, si tu fe es una fe muerta, pero ¿sabe una cosa? Yo le quiero decir en esta mañana que no todo está perdido. Tú puedes entregarle tu vida al Señor, tu vida a Cristo en este momento. Hoy tu vida puede cambiar, hoy puede ser el día de tu salvación y poner tu fe activa, poner tu fe en Dios, en Jesucristo que vino y murió por ti y fue crucificado por ti, por mí, para salvación. Si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te pido que repitas conmigo esta oración, ¿verdad? Que repitas después de mí y que puedas creer que Jesucristo es el Salvador de tu vida, creer que Jesucristo murió por ti y por mí, Él nos limpia de todo pecado y que Dios Padre lo levantó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y que un día va a venir por su iglesia, por todo aquel que en Él cree. Así que si quieres hacer esta oración conmigo, hazla. Señor Jesús, yo soy pecador, perdóname. Señor, te abro mi corazón y reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Sé que te he fallado, sé que he pecado en contra de ti
ti y yo creo que moriste por mis pecados, que resucitaste entre los muertos al tercer día. Ya no quiero pecar más. Entra en mi corazón y que sea tu Espíritu Santo transformándome. Ahora yo te invito que entres en mi corazón, transfórmalo, Señor. Reconozco que te he fallado, pero quiero seguirte como mi Señor, como mi Salvador. Quiero conocerte, quiero seguirte por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho esta oración, si usted no conocía del Señor y usted ha hecho esta oración con fe genuina, usted es salvo y esa salvación se va a dar evidencia. Ahora, ¿cuál va a ser su fruto? Si usted va a vivir una vida de misericordia, si usted ya no va a practicar lo que practicaba antes, porque el Espíritu Santo de Dios le ayuda. Pero conozca del Señor, lea la palabra, congréguese y también, sobre todo, ore con Dios, que orar es hablar con Dios. Así que, querido hermano que está ahí, gracias por haber estado conmigo. Gracias a los que estuvieron conmigo aquí en este programa. No fue fácil estar sin mi esposo en esta mañana. Mi esposo Adalid Hernández está trabajando en la iglesia con algunos hermanos y yo pues tuve que hacer este programa, ¿verdad? Sin su ayuda, pero con la ayuda del Señor y con su compañía y con la bendición del Señor, creo que nos pudimos haber edificado esta mañana. Hermanos, que el Señor les bendiga, congréguese en su iglesia local y acuérdense, hermanos, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por una iglesia que se esté guardando, una iglesia que esté activa. Del dicho al hecho hay mucho trecho, hermanos, así que a ponernos activos en las manos del Señor, llevando los frutos de arrepentimiento, primeramente una vida que refleje que Cristo está en nosotros. Así que también, antes de orar, de despedirme, les invito, hermanos, a los hermanas locales, ¿verdad? Vamos a tener un ayuno el día de mañana, las hermanas. Vamos a clamarle al Señor porque el Señor es bueno. El propósito del ayuno es un despertar espiritual en la iglesia. El primer propósito es ayunar porque las hermanas despertemos, ¿verdad? Como hermanas, un despertar, ¿verdad? De que nos haga sensibles a la voz de Dios, porque fíjese que en el ayuno, ¿verdad? Nos hace sensibles a Dios, nuestro espíritu se alimenta, se fortalece y toma fuerza en su palabra. Dice que Jesús dijo en Mateo 4, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el primer propósito, que nuestras hermanas, que todas tengamos un despertar espiritual. Y el segundo propósito es un despertar en los líderes, un despertar en obediencia para ellos y que el Señor les pueda guiar en toda decisión a tomar, porque las decisiones que ellos tomen afectan no solo su vida, sino las vidas de toda la congregación. Así que, hermanos, saludos a la iglesia local, saludos a la iglesia de Bryan, Texas, a las iglesias de allá de Montemorelos, allá en el sur de México también, los hermanos de Guatemala, Salvador y Venezuela. Oremos, hermanos, porque estamos contentos, ¿verdad?, de que podamos seguir adelante siempre mientras Cristo venga, hermanos. Nosotros no perdamos nuestra fe y que nuestra fe siempre lleve esas obras de misericordia. Gracias, Padre amado. Gracias por este privilegio que me da, Señor, en esta mañana de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque me permitiste, Dios mío, oh Señor, llevar, Señor, tu palabra que transforma, poder, Señor, estar esta mañana, Señor, mi Dios amado, con mis hermanos que están ahí a través de la radio, Palabra de Vida, Señor, aquellos que están por Hablemos de la Biblia, Señor, gracias por aquellos que se pudieron haber conectado, y si alguno, mi Dios amado, me pudo meditar en estas preguntas que hacía Santiago, Señor, que seas tú, mi Dios amado, fortaleciéndoles, Señor, oh Dios mío, llevándoles, Dios mío, esa palabra a sus corazones para que sean transformados, Señor, que podamos, Señor, activar nuestra fe a una fe viva, Dios mío, a una fe que no esté muerta, Señor, una fe que evidencie, Padre eterno, que tú vives en nosotros. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu amor, tu misericordia, por la salvación que es por gracia, que no es por obra, pero que necesita que haya fe genuina. Gracias, Jesucristo, en esta mañana te damos y bendice a todos los oyentes. Bendiciones, hermanos, les dejo con una hermosa alabanza y que puedan conectarse con los programas que tenemos por aquí en mañana y todas las semanas.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por haber estado ahí. Gracias por seguir conectados, hermanos. Quiero invitarles, ¿verdad? Que el próximo sábado esté aquí a las 10 de la mañana por Hablemos de la Biblia. Seguramente ya va a estar mi esposito conmigo. Y también quiero invitarles a que mañana domingo usted puede escuchar ahí por Radio Palabra de Vida el programa de mi hermano Alex a las 10 de la mañana y de los hombres de valor a las 12 de la mañana, del mediodía. De lunes a viernes, también por esta radio de Radio Palabra de Vida, tenemos el programa de la hora pastoral con los pastores Reyes, la hora internacional a las 5 de la tarde con nuestra hermana Nancy y las hermanas Mujeres con Propósito el martes a las 6. Y hablemos con Leslie, los niños con Leslie, el miércoles a las 6. Así que, hermano, les sigo invitando a que usted pueda conectarse con estos programas que son de edificación. Y así que, hermanos, active su fe y acordémonos que el Señor Jesucristo dice en Lucas que ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Hermanos, empecemos a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas y para la obra del Señor. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga a todos los que están conectados.